bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el Cine Tonalá. Y pues estoy aquí con Tonatiuh, músico, multiinstrumentista. Lo conocí en Parque México, famoso la verdad, más o menos. Y nada, ¿quién eres? Pues yo soy Tona, el hombre orquesta. Toco una guitarra, una batería en la espalda, es como una mochilita, un bombo chiquito, una tarola chiquita, platillos y unas armónicas que me pongo aquí, y pues todo lo toco al mismo tiempo. Me gusta mucho tocar, a partir de los 13, 14, 15 fue cuando yo dije, no, pues sí, está chido, me gusta, y ya me empecé a meter bien. Bueno, ¿qué músicos, géneros o tradiciones han influido más en tu estilo? La mayor parte de mi vida me ha gustado mucho artista José José. Uh-huh. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho su carrera, su vida, su persona, y lo seguí mucho, y como que gracias a él aprendí a cantar un poquito mejor. Ensayaba siempre con sus canciones y así. Ahorita más me gusta más el rock en inglés, ¿no? ¿Hubo algún momento en el escenario, alguna acción que haya marcado un antes y un después? Yo tocaba de cuenta que en los restaurantes, ¿no? 3 canciones, 4, y me cambiaba con todo, y me iba cambiando de restaurante en restaurante. Y cuando pasa la pandemia, pues me empiezo a poner en el Parque México, y ya me ponía solamente ahí. Y dije, no, pues no puedo ir a ningún lado, todos los lugares están cerrados y tengo que esperarme aquí a que pues, pase la gente y que me echen ahí algo, no sé. Y entonces ahí empiezo a descubrir el nuevo formato, que era dar como ya un show bien como de 2 horas. Y ahí fue donde ya cambió. ¿Tienes alguna rutina o ritual antes de empezar a tocar? ¿Cómo empieza? Creo mucho en Dios, entonces lo que hago pues es pues hago mi oración antes de empezar a tocar. Un ratito antes caliento, ya cuando voy a justo empezar me preparo, pongo los instrumentos, hago mi oración, y ya, nada más ya le pido a Dios, ¿no? Pues nada más, así que Te encomiendas. que me salga bien, que me dejen tocar, porque ya sabes que no falta el que llegue y no puedes tocar y así, ¿no? Bueno, entonces ya me encomiendo y digo, no, pues ya el nombre sea tuyo, y ya. O sea, ¿qué es más importante para ti al interpretar? Yo creo que la atmósfera que sería, yo creo que el público, ¿no? Pues es muy importante que la gente y que tú vayas como que chido, contento, no sé, para que transmitas algo bueno y ya lo vuelves a recibir. Entonces, a ver, ¿Cuál otra? ¿qué buscas transmitir a las personas cuando tocas? Una forma de que recuerden con esas canciones como su juventud, porque la mayoría de público que tengo pues es gente mayor, más de 60 años, ¿no? Entonces pues tratar de recordarles un poquito con esa canción me acuerdo de, no sé, ¿no? De cuando iba a la secundaria, ¿no? O ya gente más joven, ¿no? 30, 40 años, y mi papá, mi mamá escuchaban esas canciones cuando yo estaba niño, no sé, algo así. Es lo que yo busco transmitir, recordarles como esos bonitos momentos. Como la nostalgia. La nostalgia, exacto. Sí, pues que recuerden y digan, así conocí a mi primer novio, al amor de mi vida. Sí, algo así. Claro, ¿no? Como hacerlos vivir de nuevo experiencias pasadas. Como Sí, y lo he visto porque hay canciones que las toco y yo no puedo imaginarme el impacto que tuvieron en su momento porque no me tocó. Por ejemplo, la de Imagine, ¿no? Y veo a la gente y luego hasta lloran. ¿qué metas o proyectos futuros te emocionan? ¿Qué tienes planeado? Pues tengo planeado empezar a componer. Tengo ahí unas mini composiciones que tengo ahí guardadas. Empezar a componer
Igual con ese estilo es como nostálgico, ese, Ujú. ese rock de los 60, 70. Y pues empezarle a darle por esa brecha, ¿sí, hijo? O sea, empezar a componer es tu Ajá. siguiente paso. Sí. Ok. ¿Tienes algunas composiciones ya más o menos, como la idea, el sentimiento? Sí, tengo ahí algunas ideas, las grabo siempre, pero no se me ha dado a mí, no sé por qué. O sea, me puedo aprender canciones, cantarlas, interpretarlas, todo, pero ya componer como tal no. Y tengo ideas que digo, esta puede ser una buena canción. Grabo la idea, la tonadita y así, la guardo, ¿no? Y lo que pasa es que, pues, como ando en varias cosas, ya después ya no regreso como a ponerle atención a esa canción. Entonces, pues nada más es enfocarme en eso, ¿no? Volver y, ay, como me tengo que aprender más canciones por los eventos y apréndete esta y así. Entonces digo, me aprendo más canciones para seguir como voy o me pongo a componer las mías, las propias y ya abrir un nuevo panorama. Como que es tu responsabilidad hacer que fluya. Y al no ver como que respuesta, Ajá. pues yo me siento mal porque digo, chin, no, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Algo pasa que no. Pero pues hay veces que no es eso, sino que es como que a lo mejor hasta cómo te sientes tú, si te sientes triste o andas sacado de onda o así. Entonces tú al cantar no transmites bien, aunque lo estés haciendo bien, pero no transmites esa buena vibra y la gente no lo recibe así, entonces dice, pues toca chido. Y ya. Ujú. Entonces saber eso, pues es muy importante que la gente y que tú vayas como que chido, contento, no sé, para que transmitas algo bueno y ya lo vuelves a recibir. Se nota la. Ajá. La O luego es transferencia. al revés. ¿Cómo te ves? Por ejemplo, tú vienes hacia acá de donde y todo, y la gente a lo mejor no lo capta, pero la gente está así con buena energía y eso, y te la transmite a ti. Y Entonces, te levanta. y te levanta, ajá, exacto. Súper. Y ahí al rato, hay veces que, por ejemplo, toco 40 minutos, una hora, y me canso así, quedo así, alguien cansado como si hubiera tocado 4 horas, ¿se de cuenta? Y digo, no, ya no quiero tocar, y ya me empieza a doler el cuerpo, los hombros, y ya las notas ya no las empiezo a dar, ¿sí? Y ya ¿Qué no, haces? prefiero ¿Qué haces descansar. cuando te pasa eso? No, pues descanso, ya me tomo ahí un jugo, no sé, descanso tantito y ya le vuelvo a dar. Pero es cuando un día que andas así, pero anímicamente bien Ujú. bajoneado, O sea, ¿qué consejo podrías dar como, o sea, para para, eso, para evitar eso? Justo. es que es como que depende, yo creo que dormir bien es lo principal, ¿no?